Hola, buenas noches. Nosotros vamos a explicar el algoritmo de planificación por prioridades. En este caso es con desalojo. Bueno, este método es utilizado por los sistemas operativos para decidir qué proceso debe usar la CPU en cada momento. La idea principal es que cada proceso tiene una prioridad asignada. Mientras más alta sea la prioridad, más importante es el proceso. Este algoritmo siempre está revisando la fila de procesos listos para asegurarse de que la CPU ejecute al que tenga la prioridad más alta. Y bueno, después de esta breve introducción, le cedo la palabra a mi compañero Felipe, que les va a explicar un poco más de nuestra simulación. Para empezar a comprender el tema de procesos, primero tenemos que saber qué es un proceso. Dice así, un proceso es un programa que está siendo ejecutado. Cada proceso tiene información como el tiempo de llegada, que es el momento en el que el proceso entra al sistema. Las ráfagas de la CPU. Una ráfaga es el tiempo real en el que un proceso necesita usar la CPU sin interrupciones. ¿Qué es una prioridad? La prioridad es un número que indica qué tan importante es un proceso. En nuestra simulación, un número más bajo significa que tiene una mayor prioridad. O sea, que si tiene prioridad uno sería la prioridad más alta. Y por último, ¿qué significa con desalojo? Eso significa que si un proceso está ejecutándose y de repente llega otro con una prioridad mayor, o sea, con un número más bajo, el sistema interrumpe o desaloja al que está corriendo actualmente y pone al CPU al más prioritario. Después de saber de estas pequeñas eh, descripciones, le cederé la palabra a mi compañero Rubén, que nos va a explicar cómo funciona nuestra simulación. Ok, nuestra simulación la hicimos en el lenguaje de C++ y funciona de la siguiente manera. Primero que nada, nos pide un número de procesos. Para que el ejemplo no sea tan largo, diremos que tenemos tres procesos. Luego nos indica los campos que debemos de llenar, que son ID, que se refiere al nombre del proceso, llegada, que es el orden en el que llegan al sistema, ráfaga, que es el tiempo total que requiere el, ay, Que güey, tarda en ejecutarse. que tarda en ejecutarse el proceso. La prioridad que es el valor de importancia que tiene nuestro proceso. Después tenemos que indicar estos valores. En ID ponemos P1 que representará el proceso 1. De llegada le pondremos llegada 0 porque es el primero en entrar a nuestro sistema. Como ráfaga pondremos que tarda un tiempo total de 5 segundos en terminarse. Como prioridad lo pondremos como una prioridad de 5, que es un poco baja. Luego, nos pedirá que indiquemos el segundo proceso, que como ID pondremos P2. Luego, como llegada, como es el segundo en entrar, tendrá el valor de llegada 1. En ráfaga pondremos que tiene un tiempo total para realizarse de 10 segundos. Y como prioridad pondremos que es de la prioridad más alta con el valor de 1. Luego nos pedirá por último el tercer proceso que pondremos como ID P3, representando que es el proceso número 3. El orden de llegada, como es el último en llegar, tendrá el valor de 2. Pondremos que tiene un tiempo total para ejecutarse de 4 segundos. Como prioridad pondremos que tiene una prioridad de 3. Y luego cuando nuestro código se ejecuta por completo, nos muestra una tabla con los resultados. Ahí podemos ver todas las IDs de nuestros procesos, el orden en el que llegaron, su valor de ráfaga y su prioridad. Luego podemos ver en qué tiempo iniciaron. El P1, al ser el primero que llegó, inició en cero, pero como luego llegó el proceso 2, que tiene una prioridad más alta con 1, se interrumpió el proceso 1 y se empezó a iniciar el proceso 2. Como el proceso 3 tiene una prioridad de 3 que es menor a la del proceso 2 que es de 1, entonces el proceso 2 se llevó a cabo
hasta el final, tardando un total de 11 segundos. Luego, como el proceso 3 tiene una prioridad de 3, que es más alta que el proceso 1, que tiene una prioridad de 5, entonces en lugar de empezar de nuevo el proceso 1, se empezó el proceso 3. Ahora sí, hasta terminarlo en 4 segundos. Luego, por último, como el proceso con menor prioridad es el proceso 1 con un valor de 5, es el que termina último. Luego, por último, nuestra tabla nos representa el tiempo restante que le quedaba a cada proceso. Luego, el tiempo específico que tarda cada proceso en ejecutarse. Y por último, el tiempo restante. Tiempo de respuesta. Luego, luego, en nuestra línea de tiempo Grant, podemos ver cómo fue entrando cada proceso. Por ejemplo, el primero en entrar fue el P1, pero como luego entró el proceso 2 que tiene una prioridad más alta, se interrumpió el P1 y se fue ejecutando el proceso 2 hasta que terminó. Y así sucesivamente. Y así Ya sucesivamente con aquí se cada muestran proceso. estos valores. Exactamente. Ahora, una vez explicado esto, los dejo con mi compañero Juan Pablo que les va a compartir una pequeña reflexión acerca de nuestra simulación. Bueno, entre las ventajas de este algoritmo está que ofrece tiempos de respuesta rápidos para procesos urgentes. Se usa mucho menos en sistemas donde ciertas tareas no pueden esperar. Sin embargo, también tiene desventajas. Un proceso con baja prioridad puede quedar esperando durante mucho tiempo, lo que genera inanición. Por eso, algunos sistemas utilizan técnicas adicionales para ajustar las prioridades. En conclusión, la planificación por prioridades con desalojo es muy útil cuando se necesita que la CPU atienda primero los procesos más importantes. Y ya, eso sería todo. Les queremos agradecer por su tiempo, por haber prestado atención a este video. Y les mandamos un saludo. Saludo, maestro, profe, ¿verdad? Y hasta luego. Eso ha sido todo.